Cuando el teléfono sonó esa noche de octubre y vi el rostro de mi hija en la pantalla después de 2 años de silencio absoluto, supe que algo terrible estaba por revelarse. Fernanda lloraba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, sosteniendo unos diminutos zapatitos tejidos color rosa. «Mamá, voy a tener un bebé. Necesito que vengas a cenar conmigo para mi cumpleaños el viernes. Por favor, te necesito». No vi entonces las señales de advertencia. Solo vi a mi niña pidiendo ayuda, y eso bastó para que empacara esa misma noche y manejara desde Pátzcuaro hasta la Ciudad de México sin pensar en las consecuencias. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Mi nombre es Socorro, pero todos me conocen como Doña Coco. Tengo 63 años y he vivido toda mi vida en Pátzcuaro, Michoacán, en la casona colonial que heredé de mis padres. Los muros de adobe tienen más de 200 años. El patio central está lleno de macetas con geranios rojos y bugambilias moradas. Y desde la ventana de mi habitación puedo ver el lago brillar bajo la luz de la luna. Durante 35 años fui maestra de primaria en la escuela Melchor Ocampo del centro del pueblo. Me jubilé hace 3 años, pensando que pasaría mis días tranquilos cuidando mi jardín, asistiendo a misa en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud y jugando lotería con las vecinas los jueves por la tarde. La soledad no me molestaba. Tenía mis rutinas, mis plantas, mis rosarios al atardecer. Pero nada, absolutamente nada, llenaba el vacío que dejó Fernanda cuando se casó con Ricardo y desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Fernanda siempre fue especial. Brillante, decidida, con una luz interior que iluminaba cualquier habitación donde entraba. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, se graduó con mención honorífica y consiguió trabajo en una firma prestigiosa en Santa Fe, la zona más exclusiva de la capital. Yo estaba tan orgullosa de ella, mi niña, la primera de la familia en tener una carrera universitaria, trabajando en proyectos de millones de pesos, diseñando edificios que cambiarían el horizonte de la ciudad. Conoció a Ricardo hace 5 años en una conferencia sobre desarrollo urbano en Polanco. Él era consultor financiero, de esos que siempre visten trajes italianos y relojes suizos. Hablaba de inversiones internacionales, de propiedades en Miami y Cancún, de negocios que yo nunca terminaba de entender. En la boda, celebrada en una hacienda colonial en Morelos con 300 invitados, Ricardo fue el yerno perfecto. Me llamaba suegrita querida, con esa sonrisa perfecta y dientes blanquísimos. Le abrió la puerta del coche a Fernanda, brindó por nuestra familia, bailó el vals conmigo. Yo quería creer que mi hija había encontrado al hombre ideal. Los primeros meses, todo parecía normal. Fernanda me llamaba cada domingo después de misa. Me contaba de sus proyectos, de los restaurantes elegantes donde cenaban, de los viajes a Cabo San Lucas y Puerto Vallarta. Pero poco a poco, muy poco a poco, las llamadas comenzaron a espaciarse. Primero fue cada 2 semanas, luego una vez al mes. Sus respuestas se volvieron cortas, mecánicas, como si estuviera leyendo de un guión. «Estoy bien, mamá. Ocupada con el trabajo. Ricardo me manda saludos». Cuando intentaba visitarla en la Ciudad de México, siempre había una excusa perfectamente elaborada. Ricardo tenía una junta crucial con inversionistas japoneses. Estaban remodelando el departamento y todo era un desastre. Fernanda no se sentía bien. El médico le había recomendado reposo absoluto. Algo en su voz me inquietaba, un temblor casi imperceptible, una pausa demasiado larga antes de responder, pero yo me convencía de que eran imaginaciones mías, que así funcionaban los matrimonios modernos, que las parejas jóvenes necesitaban su espacio. Hace exactamente 2 años, durante las fiestas del Día de Muertos, fue la última vez que hablamos antes del silencio total. La llamé para invitarla a poner la ofrenda, como hacíamos cada año para su padre, que falleció cuando ella tenía 14 años de un infarto fulminante. Ricardo contestó el teléfono con esa voz suave que siempre usaba conmigo. «Mi esposa está descansando, doña Socorro. El doctor le recomendó reducir el estrés. Ya sabe cómo son estas cosas, las visitas familiares pueden ser agotadoras.
Mejor la llamamos cuando se sienta más fuerte. Después de eso, el silencio fue absoluto y aterrador. Mis llamadas iban directo al buzón de voz. Mis mensajes de WhatsApp nunca mostraban las palomitas azules que indicaban que los había leído. Los mensajes de texto quedaban sin respuesta. Era como si mi única hija se hubiera evaporado de la faz de la tierra, y yo no sabía qué hacer, a quién acudir, cómo encontrarla. Lupita, la señora que trabajó conmigo durante 25 años limpiando la casa y que prácticamente ayudó a criar a Fernanda desde que era una bebé, me decía una y otra vez que algo andaba muy mal. Señora Coco, los hombres que separan a las esposas de sus mamás no son de fiar. Mi comadre Juana pasó por lo mismo con su hija en Uruapán, y cuando por fin lograron sacarla de esa casa, la muchacha estaba irreconocible, como un fantasma. Pero yo no quería creer que mi Fernanda estuviera en peligro real. Era más fácil, menos doloroso, pensar que estaba molesta conmigo por alguna razón que no alcanzaba a comprender, que yo había hecho algo mal, que el problema era mío y no de ella. Entonces llegó esa videollamada que lo cambió todo. Era una noche de octubre, justo después del rosario de las 7. Yo estaba en la cocina preparando un té de manzanilla cuando el teléfono vibró en la mesa con ese sonido característico de FaceTime. Ver el nombre de Fernanda en la pantalla me dejó sin aire en los pulmones. Contesté con las manos temblando tanto que casi dejo caer el teléfono. Lo que vi me partió el corazón en 1000 pedazos. Mi hija hermosa, mi Fernanda que siempre fue tan llena de vida y energía, estaba irreconocible frente a la cámara. Había bajado tanto de peso que los huesos de sus mejillas sobresalían de forma alarmante. Ojeras profundas y moradas marcaban su rostro pálido como la cera. El cabello, antes largo y brillante, se veía opaco y maltratado, recogido en una cola descuidada. Llevaba puesta una blusa holgada que no lograba ocultar su delgadez extrema. Pero lo que más me asustó fue su mirada, vacía, apagada, como si la luz de su alma se hubiera extinguido. Sostenía en sus manos temblorosas unos zapatitos de bebé tejidos a mano, color rosa con detalles blancos, y lloraba en silencio frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que yo le había regalado el día de su primera comunión. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control mientras intentaba hablar entre sollozos. «Mamá». Su voz sonaba rota, destrozada, desesperada. «Voy a ser mamá. Ricardo y yo vamos a tener un bebé. Estoy de 3 meses ya». Hizo una pausa para limpiarse las lágrimas con el dorso de la mano. «Mi cumpleaños es este viernes. Voy a cumplir 34 años. Por favor, mamá, ven a cenar conmigo. Necesito verte. Te necesito aquí conmigo». En ese momento no vi las contradicciones. No me pregunté por qué, después de 2 años de silencio absoluto, me llamaba justo ahora. No noté que sus ojos se movían nerviosos hacia un lado, como si alguien estuviera fuera de cámara observándola. No percibí el temblor en su voz que iba más allá de la emoción del embarazo. Solo vi a mi niña, pidiéndome ayuda, mostrándome esos zapatitos como una ofrenda de paz, y eso fue suficiente para que todas mis dudas desaparecieran en un instante. Bloque 2. Origen y antecedentes. 1000 palabras. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Los días hasta el viernes se arrastraron como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Eran solo 4 días, pero cada hora pesaba como si fueran semanas enteras. No podía dormir, no podía comer, no podía concentrarme en nada que no fuera esa imagen de Fernanda llorando, sosteniendo esos zapatitos, pidiéndome que fuera con ella. Le conté a Lupita sobre la llamada mientras tomábamos café en la cocina el miércoles por la mañana. Ella frunció el ceño con esa expresión de preocupación que conocía tan bien. «Señora Coco, algo no me huele bien en todo esto. ¿Por qué después de tanto tiempo de repente la necesita para su cumpleaños? ¿Y un bebé? ¿Está segura de que vio bien a la niña? Porque por lo que me cuenta, suena como si estuviera enferma, no embarazada». Pero yo no quería escuchar advertencias. Estaba demasiado emocionada, demasiado aliviada de que mi hija finalmente me hubiera buscado,
Iba a ser abuela. Mi Fernanda me necesitaba de nuevo en su vida. Eso era lo único que importaba. Pasé esos días preparándome para el viaje. Saqué del ropero el vestido azul rey que Fernanda me había regalado en mi último cumpleaños, que celebramos juntas hace 3 años. Me hice un tinte en el salón de belleza de Doña Remedios para cubrir las canas que habían aparecido durante estos 2 años de angustia. Compré un regalo para el bebé en la tienda de artesanías del centro, un móvil hecho a mano con figuras del lago de Pátzcuaro, pescadores y mariposas monarca talladas en madera de colorín. El jueves por la noche empaqueté mi maleta pequeña. No planeaba quedarme más de 2 días, solo lo suficiente para la cena del viernes y tal vez desayunar juntas el sábado antes de regresar a Pátzcuaro. Metí el vestido azul, una blusa blanca bordada a mano que había comprado en Tzintzuntzan, mis zapatos buenos, el rosario que me regaló mi madre antes de morir, y una foto enmarcada de Fernanda cuando era niña, sonriendo con sus 2 dientes de adelante que apenas estaban saliendo. Salí de Pátzcuaro a las 5 de la mañana del viernes, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse sobre el lago. El camino a la Ciudad de México toma aproximadamente 4 horas y media en buenas condiciones. Manejé mi viejo Tsuru blanco por la carretera, pasando por Morelia, luego Marabatío, después Atlacomulco, viendo cómo el paisaje cambiaba de los bosques de pinos de Michoacán a las planicies del Estado de México. Mientras conducía, mi mente no paraba de dar vueltas. Repasaba una y otra vez cada detalle de la videollamada, la forma en que Fernanda había sollozado, los zapatitos rosas que sostenía con tanto cuidado, su voz quebrada diciéndome: «Te necesito, mamá». Pero también recordaba cosas que me inquietaban, como sus ojos se desviaban constantemente hacia la izquierda, como si alguien estuviera ahí observándola, la manera en que sus manos temblaban, lo delgada que se veía, casi enfermiza, las ojeras que parecían no ser solo de cansancio, sino de algo mucho más profundo y oscuro. Llegué a la Ciudad de México alrededor de las 10 de la mañana. El tráfico era infernal como siempre, un mar interminable de coches tocando el claxon, vendedores ambulantes en cada semáforo, el smog espeso que hacía difícil respirar. Me tomó otra hora completa llegar hasta Santa Fe, esa zona de rascacielos brillantes y centros comerciales lujosos, que parecía otro país comparado con mi tranquilo Pátzcuaro. Fernanda y Ricardo vivían en un fraccionamiento privado llamado Bosques de Santa Fe, uno de esos lugares donde hay guardias armados en la entrada, cámaras de seguridad en cada esquina, y las casas valen varios millones de pesos. Cuando llegué a la reja principal, el guardia me detuvo con gesto severo. «Buenas tardes. ¿A qué casa se dirige?» «Vengo a visitar a mi hija, Fernanda Reyes. Vive en el número 42». El guardia revisó una lista en su tableta electrónica, frunció el ceño y luego levantó el teléfono para marcar. Esperé en el coche con el motor encendido, sintiendo cómo los nervios me hacían sudar a pesar del aire acondicionado. Después de lo que pareció una eternidad, el guardia colgó y me hizo señas para pasar. «Puede entrar. Es la casa al final de la calle Jacarandas del lado izquierdo, la que tiene el portón negro». Manejé despacio por las calles perfectamente pavimentadas del fraccionamiento. Todas las casas eran enormes, modernas, con jardines impecables y coches importados estacionados en las entradas. Me sentía completamente fuera de lugar en mi Tsuru viejo, con el escape haciendo ruido y la pintura descarapelada. La casa número 42 era especialmente impresionante. 2 pisos de construcción ultramoderna, todo vidrio y concreto pulido, con un jardín minimalista lleno de piedras volcánicas y plantas ornamentales que probablemente costaban más que mi casa entera en Pátzcuaro. El portón automático de metal negro tenía el número iluminado en neones. Detrás del portón alcancé a ver 2 coches estacionados, un BMW negro último modelo y un Mercedes-Benz blanco. Estacioné mi coche frente a la casa y me quedé sentada un momento, intentando calmar mi corazón que latía como si quisiera salirse de mi pecho. Me miré en el espejo retrovisor, acomodé mi cabello recién teñido, me puse un poco más de labial. Respiré hondo 3 veces, como me había enseñado el padre Miguel en las clases de meditación que daba los martes en la parroquia. Eran las 5:45 de la tarde. La cena estaba programada para las 7.
Había llegado temprano, pero no me importaba. Después de 2 años sin ver a mi hija, cada minuto extra contaba. Abrí la puerta del coche y bajé, sintiendo cómo mis piernas temblaban ligeramente. El aire de la Ciudad de México era pesado, cargado de contaminación y del olor a gasolina que nunca desaparecía completamente. Tomé mi bolsa del asiento trasero, donde llevaba el regalo para el bebé envuelto en papel de china rosa mexicano, y caminé hacia el portón. Fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado que cambiaría todo. Mientras me acercaba al intercomunicador para anunciarme, escuché un ruido a mi izquierda. Me giré y vi a una mujer mayor de unos 60 años que salía por la puerta lateral de la casa cargando una bolsa de basura. Llevaba puesto un uniforme de trabajadora doméstica, pantalón negro y blusa blanca. Cuando me vio, su rostro mostró un destello de reconocimiento, seguido inmediatamente por una expresión de pánico absoluto. Era Lupita. Pero no mi Lupita de Pátzcuaro. Era otra Lupita, la empleada que Fernanda había contratado cuando se mudó a la Ciudad de México, una mujer oriunda de Oaxaca que llevaba trabajando con ellos desde el principio del matrimonio. Lupita dejó caer la bolsa de basura y corrió hacia mí con pasos rápidos, mirando nerviosamente hacia las ventanas de la casa, como si temiera que alguien la estuviera observando. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos mostraban un miedo genuino y profundo. «Señora Socorro», susurró con voz urgente cuando llegó a mi lado. «No entre a esa casa. Por favor, por el amor de Dios, váyase de aquí ahora mismo». Me quedé completamente paralizada, sin entender lo que estaba pasando. Mi mente se negaba a procesar sus palabras. ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué no podía entrar a ver a mi hija? «Lupita, ¿qué pasa? ¿Fernanda está bien? Ella me llamó, me pidió que viniera para su cumpleaños. Me dijo que está embarazada, que va a tener un bebé». Lupita negó con la cabeza violentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No hay ningún bebé, señora Socorro. Es mentira. Todo es mentira. El señor Ricardo le está dando algo en el té para mantenerla dopada, para que no piense con claridad». El mundo comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Sentí que las rodillas se me doblaban. No podía ser verdad. Era imposible. Mi yerno, el hombre que llamaba suegrita querida, drogando a mi hija. «No entiendo», murmuré. «¿Por qué harían eso? ¿Por qué Fernanda me llamaría si no fuera verdad?» Lupita miró nuevamente hacia la casa con terror evidente. «Porque él la obligó. La hizo llamarla para que usted viniera. Señora Socorro, escuche bien lo que le voy a decir porque no tengo mucho tiempo antes de que se den cuenta de que estoy aquí afuera hablando con usted. Ellos están planeando matarla esta noche. Van a hacer que parezca un accidente». Mi corazón se detuvo completamente. Las palabras de Lupita entraban a mis oídos, pero mi cerebro se negaba a aceptarlas. ¿Matarme? ¿Un accidente? ¿Mi propia hija involucrada en planear mi muerte? Escuché al señor Ricardo hablando por teléfono con alguien hace 2 días. Continuó Lupita rápidamente. Las palabras salían atropelladas de su boca. Dijo que después de la cena del viernes, todo sería de ellos. Hablaba de la casona de Pátzcuaro, de cuánto vale, de cómo la pueden convertir en un hotel boutique y ganar millones. Mencionó un seguro de vida que usted tiene. Y después dijo algo sobre el balcón del 2.º piso, sobre cómo sería fácil hacer que una señora mayor tropezara después de tomar vino en la cena. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi corazón. La casona de Pátzcuaro. La herencia de mis padres, de mis abuelos, de generaciones de mi familia. Sí, era valiosa. Los turistas adoraban el centro histórico de Pátzcuaro y una propiedad colonial bien ubicada podía venderse por una fortuna o convertirse en un negocio muy lucrativo. Y sí, yo tenía un seguro de vida considerable que había sacado cuando Fernanda era niña, para asegurarme de que ella estaría bien cuidada si algo me pasaba. Fernanda era mi única beneficiaria. Pero Fernanda nunca aceptaría algo así, dije, más para convencerme a mí misma que por creer realmente en mis palabras. Ella me ama. Es mi hija. La expresión de Lupita se suavizó con una tristeza infinita. «Señora Socorro, la niña Fernanda ya no es la misma persona que usted conoció. El señor Ricardo ha pasado estos 2 años destruyéndola poco a poco.
La tiene aislada, sin amigos, sin familia. Controla cada aspecto de su vida, qué come, qué viste, a dónde va, con quién habla. Le ha hecho creer que usted es una mala madre, que solo quiere controlarla, que nunca la apoyó en nada. La tiene tan confundida y asustada que ahora hace todo lo que él dice sin cuestionar. Escuchar eso me rompió en pedazos. Pensé en mi niña, en la Fernanda que yo crié. Esa niña brillante y fuerte que podía hacer cualquier cosa que se propusiera. ¿Cómo había permitido que esto pasara? ¿Cómo no me di cuenta antes de que algo andaba terriblemente mal? Lupita, si todo esto es verdad, ¿por qué no me llamaste antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Ella se limpió las lágrimas con el delantal. Intenté avisarle muchas veces, señora Socorro. Le mandé mensajes a su WhatsApp desde el teléfono de mi sobrina, pero creo que nunca los recibió. El señor Ricardo es muy cuidadoso. Revisa todos los teléfonos de la casa, tiene cámaras de seguridad por todos lados. Yo tengo familia en Oaxaca que depende del dinero que les mando cada mes. Si me corre no sé cómo los voy a mantener. Pero esto ya es demasiado. No puedo quedarme callada mientras planean asesinar a alguien. Un ruido vino de la casa, una puerta que se abría. Lupita dio un salto hacia atrás. El pánico regresó a su rostro. Tengo que volver adentro antes de que sospechen. Señora Socorro, por favor, no entre a esa casa. Váyase a un hotel, regrese a Pátzcuaro, vaya a cualquier lado menos aquí. Llame a la policía si quiere, pero no entre. No puedo irme sin mi hija, respondí con una determinación que no sabía que tenía. Si todo lo que dices es verdad, entonces Fernanda está en peligro. No voy a dejarla sola con ese hombre. Lupita me miró con una mezcla de admiración y desesperación. Entonces tenga mucho cuidado. Y si va a entrar, al menos grabe todo. Use su teléfono, esconda el micrófono en su bolsa, cualquier cosa. Necesita tener pruebas de lo que ese hombre es capaz de hacer. Antes de que pudiera responder, Lupita tomó la bolsa de basura que había dejado caer y corrió de regreso hacia la casa, desapareciendo por la puerta lateral. Me quedé parada en la acera sola, sintiendo cómo todo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Miré hacia la casa, esa construcción moderna y lujosa que de repente se veía como una trampa mortal. Las ventanas oscuras parecían ojos vacíos observándome. El portón negro era como la boca de un monstruo esperando para devorarme. Pero detrás de esas paredes estaba mi hija, mi Fernanda, drogada, manipulada, convertida en una marioneta de un hombre que solo quería mi dinero y mi propiedad. Y si yo me iba ahora, si le hacía caso a Lupita y huía, ¿qué le pasaría a ella? Tomé mi teléfono del bolso con manos temblorosas, abrí la aplicación de grabación de voz y presioné el botón rojo. La grabadora comenzó a funcionar en silencio. Metí el teléfono de regreso al bolso, dejando el micrófono apuntando hacia afuera. Respiré hondo, hice la señal de la cruz y caminé hacia el intercomunicador del portón. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Presioné el botón del intercomunicador. Hubo un zumbido, luego una pausa larga. Después la voz de Ricardo salió de la bocina, suave y perfectamente controlada como siempre. Suegrita, qué sorpresa tan agradable. Llegas temprano. Pasa. El portón se va a abrir automáticamente. El portón negro comenzó a deslizarse hacia un lado con un suave sonido mecánico. Caminé hacia la entrada principal de la casa. Cada paso se sentía como si estuviera caminando hacia mi propia tumba. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Ricardo estaba parado en el umbral, vestido con un pantalón de vestir gris impecable y una camisa blanca de lino que probablemente costaba más que mi renta de un mes. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás. Su sonrisa mostraba dientes blanquísimos. Su reloj Rolex brillaba en su muñeca izquierda. Parecía la imagen perfecta del yerno exitoso y encantador. «Suegrita querida, qué gusto verte», dijo con esa voz cálida que usaba siempre conmigo. Se inclinó para besarme en la mejilla. Pude oler su colonia cara, algo con notas de madera y especias. «Fernanda se va a poner tan feliz de verte. Ha estado esperando este momento desde hace días. Pasa, por favor, estás en tu casa». Entré al recibidor. Un espacio enorme con pisos de mármol italiano y un candil de cristal que colgaba del techo altísimo.
Las paredes estaban decoradas con arte moderno que no entendía. Manchas de color sin forma definida, que probablemente costaban una fortuna. ¿Dónde está Fernanda?, me pregunté, intentando que mi voz sonara normal a pesar del miedo que me atenazaba la garganta. Está arriba arreglándose para la cena, respondió Ricardo, cerrando la puerta detrás de mí. El sonido del seguro al cerrar me hizo estremecer. Ya sabes cómo son las mujeres embarazadas. Todo tiene que estar perfecto. ¿Quieres algo de tomar mientras esperamos? ¿Un vino blanco, tal vez? Tengo un chardonnay californiano excelente. Solo agua, gracias, respondí rápidamente, recordando las palabras de Lupita sobre drogar las bebidas. Ricardo sonrió. Por supuesto, qué tonta soy. Tú siempre has sido más sencilla en tus gustos, ¿verdad, suegrita? Eso es algo que siempre he admirado de ti. Tan auténtica, tan de pueblo. Había algo en la forma en que dijo de pueblo que sonaba despectivo, como un insulto disfrazado de cumplido. Lo seguí hacia la sala, un espacio masivo con ventanales del piso al techo que daban a un jardín iluminado. Los muebles eran todos de diseñador, modernos y minimalistas, probablemente incómodos pero carísimos. Siéntate, siéntate, me indicó Ricardo señalando un sofá gris que parecía más una escultura que un mueble. Voy a traerte esa agua y a decirle a Fernanda que ya llegaste. Lupita está preparando una cena especial. Salmón noruego, risotto con champiñones trufados y de postre un pastel de 3 leches que hizo esta mañana. Todo para celebrar el cumpleaños de mi amor y la llegada del bebé. Se fue hacia la cocina, dejándome sola en esa sala inmensa que se sentía más fría que cualquier lugar donde hubiera estado antes. Mis ojos recorrieron el espacio buscando... ¿Qué? ¿Señales de peligro? ¿Evidencia de que algo estaba mal? Todo se veía perfectamente normal, perfectamente ordenado, perfectamente planeado. Entonces vi algo que me llamó la atención. En la pared del fondo había fotografías enmarcadas. Me levanté del sofá incómodo y caminé hacia ellas. Eran fotos de Fernanda y Ricardo en diversos lugares. En una playa paradisiaca, en París frente a la Torre Eiffel, en Times Square en Nueva York. Pero conforme las examinaba más de cerca, noté algo perturbador. En cada fotografía Fernanda se veía diferente. En las primeras, de hace 4 o 5 años, se veía radiante, sonriente, llena de vida. Pero en las más recientes, su sonrisa era forzada. Sus ojos estaban apagados, su cuerpo se veía cada vez más delgado. Era como ver un proceso de deterioro documentado en imágenes. Lindas fotos, ¿verdad? La voz de Ricardo detrás de mí me hizo saltar. No lo había escuchado regresar. Me giré y lo encontré parado a solo 1 metro de distancia, sosteniendo un vaso con agua. O al menos, eso parecía ser agua. Aquí está tu bebida, suegrita, dijo extendiéndome el vaso con esa sonrisa que ya no me parecía cálida, sino amenazante. Tomé el vaso, pero no lo llevé a mis labios. Gracias. Las fotos son preciosas. Han viajado mucho ustedes dos. Oh, sí, Fernanda adora viajar, aunque últimamente ha estado más casera, ya sabes, con el embarazo y todo. El médico le recomendó no volar tanto, cuidarse más. De hecho, ha estado tan delicada que prácticamente no sale de la casa. Pero así es mejor, ¿no crees? Una mujer debe estar en su hogar, cuidándose para su bebé. Había algo profundamente perturbador en la forma en que hablaba, como si Fernanda fuera una posesión, un objeto que debía mantenerse guardado y controlado. Me gustaría verla, dije firmemente. ¿Está arriba? Puedo subir a saludarla. La sonrisa de Ricardo se endureció casi imperceptiblemente. Mejor esperamos aquí abajo. Ya va a bajar. Mientras tanto, ¿por qué no te tomas tu agua? Debes estar cansada después de ese largo viaje desde Pátzcuaro. 4 horas y media manejando a tu edad debe ser agotador. No me gustaba cómo seguía insistiendo en que tomara el agua. Fingí llevar el vaso a mis labios, pero no bebí nada. Estoy bien, gracias. El camino fue tranquilo. Pátzcuaro, dijo Ricardo de repente, caminando hacia la ventana y mirando hacia el jardín. Qué lugar tan pintoresco, ¿verdad? Tan colonial, tan histórico. Esa casona tuya debe valer una fortuna, especialmente con toda la onda turística que hay ahora. He estado pensando que sería una inversión excelente convertirla en un hotel boutique. ¿Has considerado alguna vez venderla? Mi sangre se heló. Lupita tenía razón.
Esto era sobre mi propiedad. Nunca, respondí con voz firme. Esa casa ha estado en mi familia por generaciones. No la voy a vender jamás. Cuando yo muera será para Fernanda. Ricardo se giró hacia mí y por un brevísimo segundo vi algo oscuro cruzar por su rostro. Algo frío y calculador que desapareció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Por supuesto, dijo volviendo a su tono cálido. Es completamente comprensible. El apego sentimental es importante. Aunque, bueno, las cosas materiales van y vienen, ¿no? Lo importante es la familia. Y hablando de familia, tengo que contarte algo emocionante. Se sentó en el sofá frente a mí, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas, como si fuera a compartir un secreto íntimo. Fernanda y yo hemos estado hablando sobre el futuro del bebé. Queremos asegurarnos de que todo esté en orden, ¿sabes? Testamentos actualizados, seguros de vida, ese tipo de cosas. Es parte de ser padres responsables, y pensamos que tal vez sería bueno que tú también actualizaras tus documentos. A tu edad, es importante tener todo en regla por si acaso. Ahí estaba. Eso era parte del plan. Convencerme de cambiar mi testamento. Probablemente presionarme para firmar documentos esa misma noche. Mis documentos están perfectamente en orden, respondí fríamente. De hecho, justo la semana pasada estuve con mi abogado en Pátzcuaro revisando todo. Vi un destello de molestia cruzar por el rostro de Ricardo. Ah, qué bien. Muy responsable de tu parte. ¿Y todo sigue igual? ¿Fernanda es tu única beneficiaria? Antes de que pudiera responder, escuché pasos en las escaleras. Me giré y vi a mi hija bajando lentamente, aferrándose al barandal como si necesitara apoyo para no caerse. Ver a Fernanda en persona fue aún peor que verla por videollamada. Bajaba las escaleras con pasos inseguros, vestida con un vestido de maternidad holgado color beige que hacía que su piel se viera aún más pálida. Estaba tan delgada que el vestido, diseñado para acomodar una barriga de embarazo, colgaba vacío sobre su cuerpo demacrado. No había ninguna barriga, no había ningún bebé. Lupita había dicho la verdad. «Mamá», dijo Fernanda con voz débil cuando llegó al final de las escaleras. «Viniste». Corrí hacia ella y la abracé, sintiendo cómo sus huesos sobresalían a través de la tela del vestido. Olía diferente, no al perfume floral que siempre usaba, sino a algo químico y medicinal. Cuando la sostuve, su cuerpo estaba flojo, sin energía, como si fuera una muñeca de trapo. «Mi amor, mi niña preciosa», susurré en su oído. «Te extrañé tanto». Fernanda se separó de mí con movimientos lentos, casi robóticos. Sus ojos estaban vidriosos, las pupilas ligeramente dilatadas. Estaba definitivamente bajo el efecto de alguna sustancia. «Yo también te extrañé, mamá», dijo, pero su voz sonaba plana, sin emoción real. «Gracias por venir para mi cumpleaños y para conocer las noticias del bebé». Sus manos fueron instintivamente a su estómago plano, tocándolo con una expresión confundida, como si esperara encontrar algo ahí que no estaba. «¿Por qué no nos sentamos todas en la mesa?», interrumpió Ricardo rápidamente, tomando a Fernanda del brazo con más fuerza de la necesaria. «Lupita tiene la cena casi lista. Suegrita, trae tu agua. Vamos al comedor». Nos condujo hacia un comedor formal, con una mesa de madera oscura que fácilmente podía acomodar 12 personas. Estaba puesta para 3, platos de porcelana fina, copas de cristal, cubiertos de plata, velas aromáticas encendidas en el centro. Todo perfectamente arreglado, como una escena de una revista de decoración, o como el escenario cuidadosamente preparado para una obra de teatro macabra. Ricardo sentó a Fernanda en una silla, luego me indicó que me sentara frente a ella. Él se colocó en la cabecera de la mesa entre las dos. «Perfecto», dijo frotándose las manos. «Esto es tan agradable, ¿verdad? Una cena familiar íntima, justo como debe ser. Lupita, ¿puedes traer el vino? El blanco que dejé respirando en la cocina». Lupita apareció llevando una botella de vino y una jarra con agua. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía. Cuando pasó junto a mí, nuestros ojos se encontraron por un segundo y vi en los suyos una advertencia clara. «Ten cuidado». Ricardo sirvió vino en su copa y en la de Fernanda. «Suegrita, ¿estás segura que no quieres un poco de vino? Es realmente excepcional». «Estoy segura. El agua está bien para mí».
Como quieras. Fernanda, mi amor, un brindis. Por nuestro bebé, por tu cumpleaños y por tener a tu madre aquí finalmente con nosotros. Fernanda levantó su copa mecánicamente. Yo alcé mi vaso de agua sin beber de él. Ricardo tomó un sorbo largo de su vino, claramente satisfecho consigo mismo. Lupita comenzó a servir la comida: salmón perfectamente cocido, risotto cremoso, espárragos verdes. Todo se veía delicioso y absolutamente venenoso para mí. No podía confiar en nada que me dieran en esa casa. Entonces, suegrita, dijo Ricardo mientras cortaba su salmón con movimientos precisos, cuéntanos de Pátzcuaro. ¿Qué hay de nuevo por el pueblo? ¿Sigue todo igual de tranquilo y aburrido? Ignoré el tono despectivo. Pátzcuaro está bien. La temporada de Día de Muertos fue muy concurrida este año. Muchos turistas. Ah, sí, esa pintoresca celebración de los muertos, tan folclórico, tan mexicano tradicional, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Aunque supongo que ese tipo de turismo no genera mucho dinero real, ¿verdad? No como tener un hotel boutique de lujo que pudiera cobrar 2,000 pesos la noche a extranjeros adinerados. Ahí estaba de nuevo, su obsesión con mi propiedad. No todo en la vida se trata de dinero, Ricardo, respondí firmemente. Por supuesto que no. Estuvo de acuerdo, pero su tono sugería exactamente lo contrario. Se trata de familia, de cuidar a los que amamos, de asegurarnos de que nuestros seres queridos estén bien provistos cuando ya no estemos. Miré a Fernanda, quien empujaba la comida por su plato sin comer realmente nada. Su mirada estaba perdida, como si no estuviera realmente presente en la habitación. Hablando de eso, continué Ricardo, he estado pensando en tu situación, suegrita. Vives sola en esa casa grande. A tu edad, ¿no te preocupa que pueda pasar algo? Una caída en las escaleras, un problema de salud sin nadie ahí para ayudarte. Sería terrible que algo te pasara y nadie se enterara por días. La amenaza velada era imposible de ignorar. Tengo vecinos, tengo amigas, no estoy tan sola como crees. Aún así, insistió, no estaría de más tener un plan. Por ejemplo, Fernanda y yo hemos estado discutiendo la posibilidad de que vengas a vivir con nosotros aquí en la Ciudad de México. Podríamos cuidarte, especialmente cuando llegue el bebé. Necesitaremos ayuda con el niño, y quién mejor que la abuela. Fernanda levantó la vista de su plato con expresión confundida. ¿El bebé?, murmuró. Ricardo le lanzó una mirada rápida y dura que hizo que Fernanda se encogiera en su silla. Entonces sonrió de nuevo hacia mí. Por supuesto, si vinieras a vivir con nosotros, tendrías que vender la casona de Pátzcuaro. No tiene sentido mantenerla vacía, y el dinero de la venta podría invertirse, generar ingresos para todos. Es la decisión inteligente. Ya no estaba siendo sutil, estaba exponiendo su plan claramente. No voy a vender mi casa, dije con toda la firmeza que pude reunir. Y de hecho, estuve hablando con mi abogado la semana pasada sobre hacer algunos cambios en mi testamento. Eso capturó completamente su atención. Se inclinó hacia adelante. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de cambios? Aquí iba. La mentira que Lupita me había sugerido sin saberlo, la que según ella haría que Ricardo mostrara su verdadera naturaleza. Estoy considerando donar la casona a la diócesis de Pátzcuaro cuando muera. El obispo quiere convertirla en un museo de arte sacro. Sería una bella forma de honrar la memoria de mis padres, que eran muy devotos. El cambio en Ricardo fue instantáneo y aterrador. La máscara de yerno encantador se cayó completamente. Su rostro se endureció. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo. Se levantó de la mesa con tanta fuerza que su silla se volcó hacia atrás. ¿Qué dijiste?, gritó con una voz que nunca antes había escuchado de él. ¿Vas a regalar millones de pesos a la puta iglesia? ¿Estás completamente loca, vieja idiota? Fernanda dio un grito ahogado, pero no se movió de su silla. Parecía aterrorizada, pero paralizada. Ricardo, cálmate, dije, manteniendo mi voz firme, aunque mi corazón latía como loco. Mi teléfono estaba todavía en mi bolsa en el piso, junto a mi silla, grabando todo. No me voy a calmar, rugió. ¿Tienes idea de cuánto tiempo he invertido en esto? ¿Cuánto esfuerzo he puesto en aislar a tu estúpida hija de ti, en hacer que te odiara, en preparar todo perfectamente?
¿Y ahora me sales con que vas a regalar mi propiedad? No es tu propiedad, respondí. Es mía. Y puedo hacer con ella lo que quiera. Ricardo caminó hacia mí con pasos amenazantes. Esa casa es mía. Todo es mío. Lo planeé desde el principio, desde que me enteré que la tonta de Fernanda tenía una madre viuda con una propiedad valiosa. Todo ha sido un puto plan desde el día 1. Ricardo, detente, gimió Fernanda débilmente desde su silla, pero él la ignoró completamente. ¿Sabes qué?, dijo acercándose peligrosamente a mí. Ya no me importa esperar hasta después de la cena. Ya no me importa hacer que parezca un accidente. Esa casa será mía, y si tengo que matarte ahora mismo para conseguirla, lo haré. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió violentamente. La policía entró en tropel. 5 oficiales con chalecos antibalas y armas desenfundadas. Detrás de ellos venía un hombre mayor vestido con traje, el abogado de Pátzcuaro que había contactado Lupita mientras yo conducía hacia la Ciudad de México. «Policía, manos arriba, aléjese de esa mujer». Ricardo se quedó congelado, su rostro pasando por una secuencia rápida de emociones: furia, shock, incredulidad y finalmente miedo. Levantó las manos lentamente. «Esto es un malentendido», empezó a decir con esa voz suave que usaba para manipular. «Solo tuvimos una pequeña discusión familiar». «Lo grabamos todo, señor Hernández», dijo el oficial al mando. «Amenazas de muerte, confesión de manipulación, intento de fraude. Todo está en la grabación que la señora Socorro envió a nuestro departamento hace 20 minutos». Miré mi bolsa en el piso. No había visto que Lupita se acercara, pero de alguna manera había logrado tomar mi teléfono y enviar el audio a las autoridades mientras fingía servir la cena. 2 oficiales agarraron a Ricardo y lo esposan. Él forcejeó, gritando: «Ella es mi esposa, todo es mío. Esa casa me pertenece. Ya viviste demasiado, vieja bruja. Deberías estar muerta». Me levanté de la mesa y corrí hacia Fernanda, quien había comenzado a llorar en silencio. La tomé en mis brazos mientras los policías sacaban a Ricardo de la casa, sus gritos de rabia resonando por toda la sala. Un paramédico entró para examinar a Fernanda. «Está drogada», confirmó después de revisarla rápidamente. «Necesita ir al hospital para que le hagan un lavado y análisis de sangre completos». «Iré con ella», dije inmediatamente. En el hospital, los médicos confirmaron que Fernanda había sido sistemáticamente drogada con benzodiazepinas durante meses, probablemente años. No había ningún bebé. Nunca lo hubo. Ricardo había inventado todo el embarazo para atraerme a la Ciudad de México, usando a mi propia hija como cebo. Durante las siguientes semanas, mientras Fernanda se desintoxicaba y comenzaba terapia psicológica intensiva, la investigación policial reveló la verdad completa. Ricardo Hernández no era consultor financiero, era un estafador profesional con antecedentes de fraude en 3 estados diferentes. Se había casado con Fernanda específicamente después de investigar su familia y descubrir mi casona en Pátzcuaro. Todo había sido un plan elaborado desde el principio: ganarse su confianza, aislarla de mí, drogarla hasta tenerla completamente bajo control y finalmente matarme para heredar todo. 3 meses después, Fernanda y yo regresamos juntas a Pátzcuaro. Ella necesitaba recuperarse lejos de la Ciudad de México, lejos de esa casa que había sido su prisión. La primera mañana que despertó en su antigua habitación, con el sol entrando por la ventana y el sonido de las campanas de la basílica llamando a misa, me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, perdóname, por todo, por creerle, por alejarme de ti, por...» «Shh», le dije abrazándola fuerte. «No fue tu culpa, mi amor. Nada de esto fue tu culpa». Ahora, 6 meses después, veo a Fernanda recuperándose poco a poco. Ha ganado peso, el brillo ha regresado a sus ojos, sonríe de nuevo. Todavía tiene pesadillas, todavía está en terapia, pero está viva y está libre. Ricardo fue sentenciado a 15 años de prisión por intento de homicidio, fraude y abuso conyugal agravado. Mientras escribo esto, sentada en el portal de mi casona mirando el lago de Pátzcuaro al atardecer, mi hija está en el jardín regando las bugambilias. A veces el mayor peligro no viene de extraños en la calle.
Viene de quien dice amarnos, de quien jura protegernos, de quien sonríe mientras planea nuestra destrucción. Mi hija no estaba perdida, estaba prisionera, y el amor de una madre fue la única llave que pudo liberarla. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí.